En la vastedad del cielo, algo se mueve. A veces una luz, a veces una presencia, a veces simplemente una sensación imposible de explicar. En todo el mundo miles de personas reportan experiencias anómalas, encuentros con seres desconocidos, sensaciones de haber sido llevados a otros lugares, presencias en la habitación cuando nadie más está. No estamos hablando de creencias, estamos hablando de testimonios, de datos, de patrones. La Universidad de Harvard, a través del Dr. John Mack, psiquiatra y premio Pulitzer, documentó más de 100 casos de abducción, personas de distintas culturas, sin vínculos entre sí, relatando detalles sorprendentemente similares, con efectos psicológicos profundos, pero sin signos de delirio. Al mismo tiempo, el Instituto Peer de la Universidad de Princeton documentó miles de casos de alteraciones de dispositivos electrónicos en presencia de fuertes emociones o manifestaciones paranormales. Los llamados fantasmas tal vez no sean apariciones, sino interferencias energéticas reales, medibles, aunque aún inexplicables. ¿Qué significa todo esto? ¿Estamos frente a fenómenos mentales, espirituales o cósmicos? Hoy en Espiritualidad Científica nos adentramos al corazón de estas preguntas con un tema que conecta el alma con las estrellas. Y lo haremos junto a Gabriela Vera Lapuente, terapeuta holística e investigadora del alma, quien ha vivido y acompañado experiencias que cruzan la frontera entre lo humano y lo más allá. Ella es conciencióloga nata e investigadora. Estudió metafísica, radiestesia, reiki usui tibetano, bioquantum, calendarios y profecías mayas, así como el camino rojo del temazcal, la caminata de poder, la danza y las medicinas ancestrales, con el propósito de encontrar la llamada visión del Nahual para ejercer el servicio de la humanidad. Ha sido sujeto de abducciones y a lo largo de su vida ha tenido experiencias de avistamientos ovnis. Ha desarrollado gracias a esto el sentido de clarividencia, biolocación, premoniciones y déjà vus. Ha sido instructora de cursos en CEIMIX, Centro de Estudios IMIX, el único en el mundo y mexicano, dedicado a la enseñanza e investigación de fenómenos ovni, paranormales, parapsicológicos, entre otros. Es una mujer llena de curiosidad que constantemente está buscando respuestas. ¿Puede nuestra conciencia ser un puente entre dimensiones? Y si no estamos solos, sino acompañados en formas que aún no comprendemos, tal vez hoy no busquemos respuestas. Tal vez hoy nos abramos a nuevas preguntas. Esto es Puentes Cósmicos. ¿Qué tal, queridos amigos? Los saluda Jacqueline Briviesca en su programa Espiritualidad Científica, un espacio de aprendizaje en donde convergen especialistas de diversos campos del trabajo espiritual para hablar sobre un tema en específico y con un toque de ciencia. Bueno, hoy nos adentramos en una frontera fascinante, esa línea sutil donde lo inexplicable toca lo espiritual. El tema de hoy, como vieron, es puentes cósmicos. Puede que la conciencia, cuando nos conectamos con inteligencias más allá de nuestro mundo, no se puede explicar qué pasa. ¿Qué significan las experiencias de abducción, los encuentros con ovnis o incluso con presencias fantasmales, cuando los miramos desde una lente espiritual? Para explorar estas preguntas, nos honra acompañarnos Gabriela Vera Lapuente. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, qué gusto. Bienvenida y pues muy agradecida de que hayas aceptado esta invitación. ¿Desde cuándo ya te tenía en la mira? Para que pudieras estar en nuestro programa y qué bueno que pudimos coincidir en este tema, porque yo sé que tienes muchísimas cosas que compartirnos, tienes una gran sabiduría y conocimiento en el manejo de todas estas cuestiones. Como vieron en la presentación, pues Gaby se puede decir que es una terapeuta holística por todos sus saberes, es investigadora independiente y es una testigo directa de experiencias que desafían toda lógica, pero abren una profunda intuición interior. Pues, Gaby, yo quisiera preguntarte primero, ¿cómo empieza esta sensibilidad tuya o a qué edad te diste cuenta que tenías la posibilidad de tener contactos fuera de lo normal? Bueno, yo tengo recuerdos desde muy pequeña. Recuerdo mi nacimiento, recuerdo escenas del parto de mi madre. Wow. Mis primeros recuerdos ya vivenciales son a los 6 meses de edad, cuando decidí que me podía sentar yo sola. ¿Ve? Y tengo perfectamente los recuerdos de cómo eran los muebles, cómo estaba la casa, cuáles eran las habitaciones. Recuerdo ver las piernas de mi mamá pasando de un lado a otro porque pues esa estatura era lo que yo veía.
Así es. Y bueno, ellos decían que eran amigos imaginarios, para mí eran mis compañeros de vida y hablaba con ellos y mi abuelo decía que eran mis ángeles guardianes o guías o maestros y bueno, eran mis compañeros desde los meses de nacida. Y ahí mencionas que, bueno, fíjate, no todo el mundo tenemos esta facilidad. Algunos por cuestiones empezamos a recordar ciertos aspectos, pero de tan pequeña es impresionante que hayas tenido estas capacidades. Tú ya naciste con ellas, evidentemente, porque te ha pasado un montón de cosas. Así es. Ah, pero algo que comentas ahí, que desde los 4 años, hablando de esta parte de contacto extraterrestre, que ya lo hemos tratado en anteriores programas y que estamos retomando ahora con este programa, que primero, pues el pasado festejamos nuestros 200 programas y nos salimos un poco del tema, pero pues vaya, era necesario. Ahora, en esta continuidad de lo extraterrestre, para empezarnos a enfocar en varias partes de tus experiencias, comentabas conmigo que a los 4 años fue tu primer abducción. Así es, ¿Cómo así es. estuvo eso? Bueno, yo tenía unas vecinas Ajá, que acostumbraban a hacer fogata fuera de su casa. ajá, Vivíamos en una colonia lejos del centro, sí, cerca de los cultivos, entonces no eran calles transitadas, nada más era el tránsito local. ajá, Entonces ellas hacían, pretexto querían para tener alguna reunión de fogata. Me invitan, yo de por sí con ellas convivía los domingos porque ellas tenían unos, convivencia de su iglesia. Entonces me invitaban a participar y como pues eran las únicas vecinitas de la edad, mi mamá me dejaba ir con ellas. Entonces es cumpleaños de alguna de ellas, se llamaban Gisela y Elisama, y me invitan, me dicen que va a haber fogata. Ya pues mi mamá me recuerdo que me peina con dos coletitas, me hacía tres caireles de cada lado y mi vestido azul favorito y ahí voy a la reunión en la fogata. Cuando llego apenas están preparándose, trayendo cosas de dentro de la casa, las tías, la mamá y las señoritas, las niñas, igual que yo. De repente me dicen, vamos a hacer fogata, ¿has comido bombones asados? No he comido bombones asados. Me entregan una brocheta con mi bombón y me dicen, ahorita te vamos a enseñar que esté dulce, que muy rico. Había alrededor de la fogata unos troncos para sentarnos. Me senté en el tronco y esperando con mi brocheta, con mi bombón, esperando a ver qué pasaba. Yo no era así como de muchas fiestas, no teníamos muchas convivencias cercanas ni familiares. La mamá de ella les habla, entran a la casa, como que van a recoger las gelatinas, alguna cosa, una mesita con algo. Yo las veo que entran y están juntando cosas dentro de la casa. Eso es lo que tengo así de memoria de observarlas, pero algo me llama la atención arriba. Hay una estrellita. Yo tenía días preguntando porque veía muy frecuentemente una estrellita y preguntaba a mamá, ¿cuál es esa estrella? Papá, ¿cuál es esa estrella? Abuelos, ¿cuál es esa estrella? Y todos me decían, es Venus. Es la primera que se ve en la tarde, la última que se ve en la mañana, bla, bla, bla. Entonces, pues hola Venus, ¿verdad? Ya me habían dicho cómo se llamaba, hola Venus, pero Venus empieza a acercarse, empieza a acercarse hasta que tiene más o menos unos 40 metros de tamaño. Es, ajá, es un, es un disco plano. Yo veía el círculo de momento y luego se fue haciendo así, entonces yo ya nada más veía la parte de abajo. Y pues hola Venus, yo muy emocionada de que Venus me vino a saludar, se acercó a mí hasta que quedó más o menos a unos 8 metros del suelo, por arriba de un árbol, abarcaba la mitad de la calle sobre del árbol y todo lo que era arriba de la casa. qué Era impresión. lo que yo alcanzaba a ver. Y pues de repente yo ya estaba adentro de Venus, ¿verdad? El ambiente adentro era como un gel, como el gel que ahorita usamos para desinfectarnos las manos, pero curiosamente se podía respirar dentro de ese gel.
era de tonos azules, un azul cielo tirando hacia un azul subido, un azul rey, y me veo yo adentro de ese gel pasando y me doy cuenta que el piso no lo toco, estoy como a unos 10 centímetros del piso, es como si fuera un amortiguador de aire y en las orillas del pasillo por donde voy entrando hay una luz blanca, como si fueran las luces de tubo que se usaban antes. Recuerdo entrar y recuerdo percibir mentalmente el mensaje de que todo está bien y de que tengo que pasar un tiempo en ese gel azul porque los gérmenes que contiene el ser humano son muy peligrosos para ellos. Y hasta allí mi recuerdo dentro de la nave. Lo siguiente que yo recuerdo es regresar, estar sentada con mi brocheta y mi bombón en la fogata. Pero ya está apagada la fogata, ya se acabó la fiesta, ya se cerró la puerta, ya no hay nadie. Me regreso a mi casa, camino, son como unas 5 casas de distancia, toco la puerta, son como las 11 de la noche, esto empezó como 6:30, 7, Ujú. hasta las 11 de la noche, y toco y me dice, mamá, ¿no te trajo nadie? No. Ay, ya no te voy a dejar juntarte con esas niñas, bla, bla, bla. Me metí y esa fue mi primera experiencia. Wow. Me sorprende la precisión del recuerdo, ¿no? Pese a la Sí, edad. es muy vívido, Ajá, fue como cosas que dejaron mucha impresión. Cuando claro. suceden cosas así que son impresionantes o que tengo que estar muy alerta, como que mi memoria se queda, eh, se ralentiza y Exacto. puedo grabar las imágenes, todo es en imágenes dentro de mi cabeza, como queda Así, guardado. así es. ¿Tus amiguitas no te dijeron algo ahí al respecto? Ni... Después le preguntaron a mi mamá, "Ay, se fue la niña, se fue temprano", y mi mamá sí de que se fue temprano, o sea, pues ya se había acabado la fiesta. Entonces yo ahí me di cuenta, después de tiempo, que la comunicación entre mi mamá y la de las niñas no fue muy asertiva, porque nadie se dio cuenta que yo no estaba ni con ellas ni en mi casa en ese transcurso de 3, 4 horas más o menos. Claro. Me imagino que entre esa primera experiencia que recuerdas, ¿no? De los 6 meses, digamos, de Sí. cómo veías estos juegos, a entonces fueron pasándote más sucesos posiblemente. Sí, nada más que se me quedaron grabados como que los que eran más, en donde hubo una interacción más vivida, más cercana. Claro. Ujú. ¿Y cómo tú describirías tu conexión espiritual antes y después de esas vivencias primarias? ¿Sentías que ya existía en tu interior algo? Digamos, a esa edad no te puedes preguntar si es espiritual, si es místico ni nada, pero ¿había algo especial en ti? Sí, yo todo el tiempo los estaba buscando porque yo sabía que eran mi familia. Así es, fíjate. Ok, ¿con qué familiaridad? ¿Se volvió a repetir después de esa edad? Sí, muchas veces me acompañaban las luces cuando salíamos de viaje. Ujú. En la carretera yo veía las naves, cómo nos iban dando un acompañamiento. Cuando acampaba, cuando voy al campo, se presentaba otra vez Venus, así cerquita, a una distancia de 20, 30 metros, pero ya no el contacto de tercer tipo, sino ya nada más estar allí una presencia Ajá. y yo preguntarle a la gente local que está en ese momento conmigo, ¿reconoces eso? ¿Tú lo conoces? ¿Es una estrella normal de aquí? Y pues la gente se quedaba en el momento que volteaban a ver, empezaban a hacer un sub y baja, un como, ¿a dónde nos vamos? ¿Qué hacemos? Y de repente despegaban y en un segundo desaparecían. Así es. Y la gente se sorprendía ante ver estas acciones, me Sí, sí, sí imagino, se ¿no? Ujú. sorprendían mucho y siempre negaban, no, eso no es una estrella, quién sabe qué es eso, Claro. no lo habíamos visto antes. Ya más adelante en el tiempo tuve un problema de salud muy fuerte, Ajá. eh, una segunda hepatitis, porque la primera me dio a los 12 años Ujú. y a los 23 años me volvió a dar. Entonces, por una baja de defensas, porque era la misma hepatitis tipo A, Ajá. la primera vez me dio porque me vacunaron, yo tengo bien que tener mucho cuidado con las vacunas,
Y en esta segunda ocasión que me dio, sí fue algo serio. Estuve 3 meses en cama, bajé mucho de peso y perdí un semestre de dar clases. Yo daba clases en comunidades. Mira, Entonces, pues ya me hablan para seguir trabajando 3 meses después, me reintegro a las labores y pues en la carretera me vuelven a llevar. Hubo otra experiencia. esa experiencia, ¿quieres contarla? ¿Quieres Claro que conversarnos sí. cómo fue? En la carretera entre Juventino Rosas, Guanajuato y Celaya, Ujú, hay unas rancherías y a la altura de Chihuahuita, o el Mexicano, así se llama la zona, empecé a ver cosas. Primeramente, como antecedente, yo daba clases de 10 para las 10 a 10 para las 12. Yo tenía que salir corriendo en la carretera, corría como 200 metros para tomar el autobús y trasladarme a Celaya y alcanzar a recoger a mis hijos en la escuela. Ellos salían 12:30 del ujú, kinder, de la primaria también. Entonces, esa carrerita, el chofer ya me conocían los choferes, ahí viene la profe, y esperaba en el camión. Eran unos camiones, las personas que sean de esa área de Juventino Rosas recordarán, los verdes de Juventino, eran camiones ya antiguos, ya las láminas en muy mal estado, muchas veces los asientos ya no tenían el cojín, ya nada más eran los fierros con tornillos salidos, y en esa ocasión me subo al camión y no hay lugar, pero alguien adentro del camión me reconoce, más o menos a unos 6 lugares atrás del chofer. Me dice, profe, siéntese acá, y me cede su asiento. Un asiento que ya no tenía ni los tornillos, así ya ujú. totalmente maltratado, ya de muy malas condiciones. Eran líneas como de tercera. El caso es que yo me siento y observo a las personas. El camión tenía sus aromas, Ujú. porque había personas que traían colgando 3 gallinas, que van al mercado a vender sus animalitos. Había en el pasillo costales de frijol, costales de maíz, como que la gente también pues hacía sus ventas y pues tenía su olor muy penetrante el vehículo. En el momento que estoy yo ahí sentada, me empieza a ganar como una pesadez en mi cabeza, como cuando te vas a quedar dormido y te defiendes y cabeceas otra vez y respiras profundo pero algo te gana, ¿no? Entonces, en eso voy a la altura de este lugar, Chihuahuita, que es un caminito que va hacia el norte de la carretera. La carretera se va desplazando hacia oriente y voy viendo como si hubiera burbujas de jabón entre el cerro más lejano y yo. Pero esas burbujas de jabón se van acercando y no son pequeñas, tienen un diámetro de más de 3 metros. Son unas esferas enormes. Ajá. Me imagino que de algún tipo de material, cristal, vidrio, algún material muy etéreo. Ujú. El sol las hace tornasolosas, así como una Como las burbuja, burbujas. y dentro va un ser sentado como en la posición de yoga, la posición que le dicen mariposa, Ujú. y va sentado, no hay controles, nada más va él como que flotando en medio de la esfera, y empiezo a darme cuenta que dentro de todas las esferas pues va un conductor, y allí me quedo totalmente noqueada, ya no supe más. Ya para llegar yo a mi destino, cuando me ganaba el sueño en el viaje, que lo hacía yo 2 o 3 veces por semana, había un tope que era el que me despertaba. Y ya sabía yo que despiertas, agarras tus cosas y bajan, le gritas al Ujú. chofer. Y pues efectivamente, sentí el brinco del tope, volteo a ver porque en este tope hacia el fondo está la escuela de mis hijos, volteo a ver y no hay niños, y bajan, grito yo, y a la hora de bajarme del camión, tengo una sensación como de que mi cabeza está en un lado, mi mente está en otra distancia y yo voy. Y de reojo me doy cuenta que el camión ya no es verde, es blanco, de reojo, o sea, es algo que se mueve, es blanco,
El chofer ya no era ese señor grasoso, gordo, con manos de mecánico, ya es un ser blanco también y ya no hay nadie más en el camión. No sé en qué momento se bajaron todos Ajá. o en qué momento me trasladaron de mi camión a una nave. Entonces cuando me bajo, hay como de ese brinquito que das como tres pasitos para agarrar el equilibrio Ujú. y pues como había yo observado que no había niños fuera de la escuela, dije, ya me ganaron, ya salieron. Tenía yo la suerte de que mis hijos, su escuela estaba a una cuadra de casa de mi madre, Ujú. entonces ellos ya sabían que si mamá no llegaba a tiempo, caminaban con su abuela. Ajá. Entonces ya ni siquiera hice el esfuerzo de ir a la escuela, ya me dirigí directo a casa de mi madre. Llego sabiendo que salí a las 10 para las 12, que tomé el camión a las 12, que calculando que la carretera hacía yo más de media hora, pues ya casi era la 1. Así es. Entonces, camino hacia la casa de mi madre y me voy encontrando con que no hay nadie. Entro y no hay nadie. Y dije, a lo mejor mi mamá se fue al mercado porque le llegaron los nietos y les va a hacer algo de comer, ¿no? Es más o menos lo que hace la abuela, ¿no? Cuando llegan los muchachos. Ujú. Entonces, voy y me recuesto en el sillón, todavía sintiendo que estoy como en tres lugares al mismo tiempo. O sea, mi Ajá. cerebro todavía no acababa como de encajar. Embonar. Ujú. Y estoy así recostada y veo bajar a mi mamá, recién bañada. Y al mismo tiempo nos preguntamos, yo le digo, ¿y mis hijos? Y ella dice, ¿no fuiste a trabajar? Le digo, vengo del trabajo. Y ella me dice, pero si son las 10:30. Eran las 10:30. Ay. Entonces, en ese momento, las dos entramos en shock. Yo le digo, me siento muy rara, estoy mareada, como si me fuera a doler la cabeza. Me dice, descansa, tómate un vaso de agua, y yo empiezo así a recapitular, o sea, ¿en dónde estaba yo a las 10:30? Pues dando clase. Y en todos esos pensamientos traigo mi bitácora de trabajo donde me sellaban y me ponían horario de asistencia. Me levanto hacia mis cosas, saco la bitácora, reviso y sí fui a trabajar. Ujú. Entonces, estoy en dos lugares al mismo tiempo. Ahí tengo mi primera experiencia de bilocación. Guau. Mi mamá me dice, descansa, duerme. Está mi mamá asustadísima. Ella estas cosas no las encaja fácilmente, le dan pánico, terror y demás, porque pues son varias las que le he hecho en el transcurso de la vida. Y de repente a las 12 ella dice, voy por los niños a la escuela y aquí comen. Ella no quería ni platicar conmigo de lo asustada que estaba. Claro. Se va por los niños, regresan y ya como a las 3 de la tarde que me dice, vente a comer, como que en ese momento siento me incorporo y en ese momento siento que ya estoy todas mis otras yo en Ajá. el mismo lugar. Entonces, ya comimos, se pregunta mi mamá, ¿estás bien? Sí, bueno, adiós, adiós, la bendición y a tu casa, ¿no? Entonces, esa fue otra de las experiencias más fuertes. Qué impresión, claro. A partir de ahí, precisamente, desde el punto de vista sensorial y emocional, ¿qué te ha dejado? Una total y completa constante añoranza de decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque yo aquí no pertenezco. O sea, estás consciente de que hay más familiaridad acerca de esas personas o esos seres que has estado en contacto. Sí, y Y constantemente estoy cuestionando qué ujú. hago aquí. Mi vida va dando tropiezos Ajá. de todos los que te imagines, de cambios de domicilio, de que se asoman las naves en mi ventana y me encienden faros de un color, de otro, de que mi papá se desespera de que quién nos está echando las luces, sale corriendo a buscar quién está aventando luces para la casa, de una constante de que todos se cuestionan alrededor y cuando yo les trato de explicar no encuentro comprensión. Ujú. No se han acostumbrado a estas circunstancias.
Pues acostumbrarse, yo creo que ya después de 50 años, un poquito, pero no lo encajan bien. Ajá, exacto. Em, en tu camino interior y con relación a estas experiencias, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué has buscado a partir de ahí? Pues siempre cuestionándome el por qué o para qué estoy acá, por qué se me presentan las situaciones que Mm, se me han presentado de descomponérseme un carro en la punta de un cerro o de soñarme en un lugar y a los 3, 4 días estar allí. Tengo muchos déjà vus con mis ujú, familiares, con personas que quiero mucho, veo cosas que les van a pasar. Cuando es una cosa cotidiana o algo, nada más les digo, te soñé, ¿verdad? Te soñé, estabas en tal lugar o ibas a ir a un viaje o fuiste a comprar 1 kilo de queso, así. ujú. Y, ay, qué padre que sí, fíjate que voy a viajar, que la semana que entra, generalmente es un anticipo como de 8 días cuando veo las cosas. Y hay veces que sí son cosas, que no Fuertes. son fáciles de platicar. Por Ujú. ejemplo, hoy en la mañana les dije aquí a mis vecinitos que tengo algunas personas que ya creen, porque ya lo tienen confirmado, pues les avisé que va a haber por ahí un sismo entre Oaxaca y Tehuacán en unos días. Guau. Ay, bueno, esperemos que no se sienta hasta acá. No, 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 no se va a sentir hasta allá y es un reacomodo aquí local Ujú, por presión atmosférica y también me dicen el remedio, o sea, me dicen, si ustedes meditan, siembran una plantita, apisonan tantito la tierra, se va a amortiguar. Entonces ya les dije a todos, esta semana siembren un árbol, por favor. guau. Pues que hay que hacerte caso. Sí, sí, qué impresión. ¿Hubo algún mensaje o enseñanza que pudieras recordar en estas, experiencias de contacto? Fíjate que son a veces como clases, Ujú, por ejemplo, de si me observo yo afuera de mí, sentada meditando, observando, por ejemplo, una piedra. ¿Qué me dice la piedra? Enfrente de un árbol, ¿qué me dice el árbol? Entonces, ahí es cuando me vienen mensajes así de que la piedra va a sufrir, entonces ujú, es una situación volcánica o de temblor. sí, El árbol va a sufrir, entonces es a lo mejor una cuestión de viento o de incendio. Ajá, entonces es como un comunicarme con el medio ambiente, con los sí, elementales. sí. Es como que muy fácil para mí, me enseñan imágenes dentro de mi cabeza y es como tener aquí una pantalla, Guau. así como una Ajá, televisión, pero acá adentro, ajá, y veo las cosas como futureando, pero pues es como otra dimensión. exacto. O sea, porque yo estoy viendo y yo me doy cuenta que no es la 3D en donde estoy viviendo materialmente, es Ujú. una dimensión diferente. Exacto, precisamente sobre esta sensación como de desapego o transfiguración que sufres, ¿no? ¿Te has acostumbrado, lo has podido dominar en algún momento o te has familiarizado y sabes que, bueno, pasa más allá? ¿Qué hay ahí? Pues primero, como nací con eso, para mí todo el tiempo era normal. A mí Ujú, se me hacía raro cuando les platicaba a las personas y me veían así con cara de, "Esta fumó algo raro, ajá. o está loca", o muchas personas, en la primaria yo crecí sola, las niñas no se juntaban conmigo, les daba miedo, porque les preguntaba yo cosas que para mí eran cotidianas y eran normales, Ujú. pero para ellas, pues eso es del diablo, ¿no? Entonces, sí, sí, fui una niña muy solitaria. Para mí eran los recesos de la escuela para salir al lunch, el recreo. En lugar de salir a jugar con las niñas, yo Ujú, era ir a abrazar árboles. así es. Guau, qué cosa. A partir de esto también cambió tu visión de la vida, del universo, de esas, digamos, de la raíz de esos encuentros. Sí, es muy frustrante ver cuán dormida está la humanidad y la falta de conciencia que existe Ujú, en cada ser. Y exacto. para mí es frustrante terriblemente y de niña no lo controlaba. Ahora ya inhalo, exhalo y pienso, pues están en otro proceso, es otro Ujú, su nivel de evolución, es otra su experiencia, ya no me engancho, pero de niña sí,
hasta boxeaba de coraje. Ahí podemos decir que entendiste o entiendes que tienes una misión mayor al vivir estas circunstancias. Sí, y a veces por eso se me han presentado de repente moverme de 2.500 kilómetros, dejar casa, hijos, muebles, auto, trabajo Ajá, y tener que desplazarme a un lugar que no conozco, sí, acercarme a personas que no conozco, solicitar y tocar puertas donde no me conocen. ajá. Y las cosas al final de cuentas siempre están como armadas, en que donde he tocado puertas inmediatamente se me han dado las cosas. Estuve trabajando como tallerista de artes plásticas en Baja California, en la ciudad de Tecate, y Ujú. allí tuve otra cantidad de experiencias que por allí te mandé unas fotografías de las naves que se me presentaban. Wow. Eso es importante porque hay testimonios. Me decías que incluso de la gente que ha participado contigo en estas acciones, pues llegas a tener toda esta información, ¿no? Incluso me compartiste unas fotos que estaremos pasando aquí durante el programa, porque entonces hay evidencia, no es nada más hablar, ¿no? De Así hecho, te es. iba a preguntar, ¿cómo distingues lo que fue esta experiencia extraterrestre de algo que a la mejor pudieran decir, ay, es algo interno, psicológico, se lo imaginó, ¿no? Sí, de repente por allí la hija de una No, amiga, no te escucho, creo que se ahí cerró tu está, micro. Ya, ¿ya? ok, ya. De repente por allí, en convivencia con algunas amistades, la hija de una amiga mía estaba estudiando psicología y dijo, ¿te puedo hacer encuestas y te puedo hacer preguntas y para mis prácticas? Y sí, ¿cómo no? Ujú. Entonces en las preguntas está, ¿ves cosas que los demás no ven? Sí. ¿Escuchas cosas que los demás no ven? Sí. Me diagnosticó como esquizofrénica. Ujú. Entonces, pues es una realidad que he vivido, o sea, mi cotidiano es diferente, Claro. es irreal para algunas personas. Mi mamá, por ejemplo, cuando voy a platicar algo de alguna experiencia que tuve, ella en su mente se sienta y voy a escucharla, me va a contar la última película que vio. Ajá, o sea, ella ha creado sus barreras para no entrar en shock o no asustarse con mis experiencias. Entonces, sí es complicado. Sí, me imagino que para ti ha sido muy difícil porque ¿cómo convencer a la gente? O cómo también estar tú tranquila mentalmente de que es cierto lo que viviste, de que no te lo imaginaste y de que si están las pruebas ahí, ¿no? En cuanto a, como dices, estos déjà vus y que puedes predecir en determinado momento las cosas, más las fotografías, etcétera, y que la gente se ponga como un freno, una tapadera y por miedo, como decías en el caso de tu familia, no lo acepte, ¿no? Incluso a tus hijos, no sé qué pasa ahí con ellos. Pues es muy curioso, Ajá. porque mi mamá dentro que no lo acepta, mi mamá es vidente. Mi mamá vio el sismo del 85 3 días antes Ujú, y se asustó mucho y 3 días tuvo dolor de cabeza y no quiso salir de su habitación y estaba en una negación completa porque ella lo vio. Mi papá es clarividente, o sea, ujú, por algo llegué en esta familia. claro. Aunque no lo acepten y lo rechacen y se asusten, ellos han tenido sus experiencias. Ellos, y existe esta posibilidad de que tú digas, no quiero esto, no acepto, lo rechazo y demás, y se les va retirando la facultad o Mm, como quiera que se llame, pero pues ellos lo han vivenciado de alguna manera. Entonces, llega un punto en que yo ya no trato de convencer a nadie, ni trato de explicarle nada a nadie que ujú, no me lo pregunte directamente. claro, claro. Es muy difícil. Tú estas experiencias que has tenido, ¿cómo las compartes con tus hijos? Pues como me han hecho varias entrevistas desde que ellos eran pequeñitos, Ujú, o algunas de las veces ellos estaban conmigo cuando pasaban cosas, pues ellos se voltean a ver entre ellos y dicen, es mamá. claro, Lo claro. tienen muy asimilado. Ajá. Claro. Oye, veía yo, bueno, en tu presentación escuchamos que has estudiado varias cosas holísticas, eh, para, pues, yo creo es que siempre se despierta algo. Cuando tienes estas vivencias, te llama hacia
los porqués, ¿no? Empiezan las preguntas de tu existencia y empiezas a tratar de buscar esas alternativas de enseñanza en donde puedas tú encontrar esas respuestas y poder incrementar como el conocimiento espiritual y manejo de energías que uno propiamente tiene, ¿no? Porque entiendes ya esa parte. ¿Qué te ha Así es. llevado a ti ese camino? Fíjate que tuve la suerte, muy grande suerte, de tener abuelos muy preparados. Mi Bien. abuelo era Rosacruz Ajá. y tenía una biblioteca muy interesante de piso a techo y yo fui una niña que pues ya sabía leer a los 3 años. No sabía escribir, pero sí sabía leer. Y llegaba yo a casa del abuelo y le decía, ¿me dejas leer? Y él me decía, solo puedes leer lo que está a tu nivel. Ujú. Entonces, pues en 2 días me acababa mi nivel. Claro. Y sí, mis primos jugando a la pelota, a armar cosas. Mi abuelo tenía una carpintería y todos los sobrantes de madera nos los lijaba y pintaba. Y construíamos mm, trenes, castillos, mil cosas, la imaginación de los niños, ¿no? Yo un rato jugaba con ellos, me gustaba la sensación y el aroma de las maderas, Ujú. pero yo me iba a la biblioteca. Entonces yo podía perderme la película, perderme la salida por la nieve, perderme todo por estar leyendo. Entonces llegó un punto en que tenía yo 7 años y ya había yo leído toda la biblioteca, incluidos los libros de Madame Blavatsky, de Emmett Fox, eh, Ujú. libros que no estaban de acuerdo a mi edad. Mi Claro. abuelo se daba cuenta, pero nada más me observaba. Hasta que llegó un punto en que me dijo, ¿qué aprendiste? ¿Qué entendiste? ¿Tienes alguna duda? Yo no, todo está perfecto, todo lo entendí. Y él era muy metafísico, entonces me empezó a enseñar como un entrenamiento para encajar las cosas sin asustarme, Claro. porque pues ya para ese entonces ya veía yo, además de ovnis, ya veía yo otras cosas, ¿no? Así es. Precisamente, Gaby, esto que estabas comentando acerca de que has tenido otras formas de percepción, otros encuentros distintos a los extraterrestres, ¿no? Eh, ¿Qué hay en cuanto a estos fenómenos paranormales? ¿Has vivido experiencias con fantasmas, entidades? Sí. Todo un poquito, sí, tengo, no sé si la has dicho o la desdicha, bueno, ya ahorita ya realmente no me asustan, Ujú. pero en esta área, hacia acá, Ujú. veo otras dimensiones. Ok. Entonces, si entro en algún lugar que está, como dijeran, muy cargado, pues veo por qué la gente dice que está muy cargado, ¿verdad? Veo personas que se desprendieron tal vez de su cuerpo, pero no vieron la luz. Veo también seres que roban energía, seres que son como si fueran cosas marinas, Ok. ajá, que se pegan en las personas Ujú. y ves a la persona cojeando con bastón y ves ahí una cosa que trae ahí cargando, se me ha dado la posibilidad de ver eso. Cuando pregunté como para qué, ¿verdad? Pues resulta que puedo quitarlos, puedo ahuyentarlos, puedo hacer que se vayan. ¿A quién le preguntas ese cómo y para qué? Yo lanzo la pregunta al universo. Nunca sé quién me responde. Hay voces. Ha habido una vez sí se me presentó un ángel. Ese sí me dio miedo. Sí, me dio más miedo que los muertitos y que las otras cosas que había yo visto, porque tienen una personalidad y una imagen y una fuerza y un todo muy inexplicable, que sí, cuando le pregunté que si era un ángel me dijo que sí, pero muy serio, o sea, no venimos a hablar de eso, ¿no? Entonces, sí son impresionantes esos seres. Wow. ¿Qué diferencia hay entre las vivencias extraterrestres y estas diferencias, bueno, estas vivencias paranormales, podemos decirlo así? En las extraterrestres fue como ir a la escuela, Ujú. estudiar, prepararme. Y en las paranormales fue ya para aplicarme, ya para
ayudar a las personas a sanar, a quitar cosas que traen encima, a explicarles, como diría Connie Méndez, con palabras de a centavo, qué es Ajá, lo que les está pasando. ajá. Entonces, ¿hay una correlación de alguna manera en esta preámbulo que tuviste con la experiencia extraterrestre para prepararte a lo otro, como estás diciendo? Y me siguen preparando, esto Ujú. es como, es constante. Cuando yo me voy a dormir, una oración que me enseñó mi abuelo es que mi cuerpo aprenda, sirva y estudie mientras mi materia descansa. Así es. ¿Qué significan para ti los fantasmas? Hay ¿Los de asocias todo. en esta parte, nos asocias con esta parte de las almas en pena o con energía residual o con otra dimensión que hay ahí? Es otra dimensión. Estoy viviendo en una casa muy antigua, que Ujú, era fue de mi bisabuelo. Él la compró más o menos en 1890 y algo. Y es un lugar en el que abajo hay pirámides, hay túneles y hay cosas sospechosas. ujú, Entonces, cuando yo llegué, la recepción no fue muy amable, ujú, ni para mí ni para ninguno de mis hijos. A mi mamá la recibieron bien porque ella nació en esta casa. Entonces, para ella fue regresar y ya nos conocemos, ¿no? Pero hay guardianes de este lugar. Esos guardianes, al principio yo quería sacar de todo, hacer una limpia de todo y tener paz, ¿no? Y tranquilidad. Y me agarré saumerio y agarré pirules y bueno, círculos de fuego y mezclas de azufre con sal y cal y bueno, anduve poniendo cruces y el martillo de Thor y anduve poniendo mil cosas, ¿no? Tuve una experiencia muy fuerte. La casa principal está hacia el poniente de la ciudad y mi bisabuela en los patios, ella tenía complejo de arquitecto y en los patios decidió hacer las primeras casas dúplex de México, porque como ella fue a Europa en la Revolución, vio cosas que no existían acá en México y aprendió cosas que le gustaron. Entonces ella llegó, midió y dijo, yo aquí hago dos casas. Y él pues eso hizo. Les puso una fuente en medio, un patio central y acomodó lo que eran patios antiguos, lugares de animales, de los corrales, como diríamos. Entonces, cuando yo llego aquí a esta casa, mi misión era atender y cuidar geriátricamente a una hermana de mi abuela. ujú. Cuando mi abuela iba a morir, que le costó mucho morirse, fueron 14 años de pelearse con un cáncer terrible Wow. y de amanecer y decir, ¿qué hago aquí? Llévenme. Y de empastillarse con locura porque los dolores debieron de haber sido terribles. Ujú, Antes de morir, yo le hice un trabajo de tanatología. Abuelita, vamos a platicar, cómo te quieres ir, por qué no te vas, tú misma lo estás añorando, o sea, cuáles son tus pendientes, ¿no? Y se quedó muda como 6 meses después de que le dije eso, como que empezó a hacer su proceso de todas las preguntas que le hice, o sea, ¿por qué no me puedo ir? ¿Qué pendientes tengo? Y pues resulta que tenía hermanas que se quedaron solteras, un hermano también soltero, que estaban desprotegidos, estaban solos, ya mayores, y que mientras ella estuvo casada y con familia, siempre les ayudó en especie, económicamente, siempre vio por ellos médicamente también. Pero cuando ella ya se iba a morir, como que dijo, ¿y los hermanos? ¿A quién se los encargo? Entonces, una semana antes de morirse, le regresó el habla y se agarró, verbalizó desde su infancia lo que le hizo el hermano, el amigo del hermano, el pariente del otro, y soltó todo lo que traía en su corazón, en su alma, y nos tomó a mi mamá y a mí de las manos y nos dijo, les encargo a mis hermanos. Entonces, eso fue como por allá del 2003, 2004 más o menos. Yo en ese momento me voy a vivir a Baja California, a trabajar por allá en Tecate, ujú, pues mi mamá se encarga de los hermanos. Mi mamá vivía en la ciudad de Celaya, Guanajuato, los tíos viejitos en Tehuacán, Puebla, entonces mi mamá venía 10 días de cada mes a atender
médicamente, de limpieza, de cocina, de despensa a los viejitos, hasta que se lesiona su columna y me dice, te toca. Entonces, suelto yo mi plaza en la Autónoma de Baja California, me despido de todos los que me tenía que despedir, entrego, vendo, regalo, rifo y en 2 maletas amarro mi vida y me regreso, ya con un chilpayate más, con el hijo el más pequeño. Y llego aquí a atender a mi tía. Mi tía está en una de las casas dúplex. Yo llego a la otra, que en ese momento estaba desocupada. Nunca realmente habitó ahí nadie. Venían de visita y ahí se recibían a las visitas. Entonces, una noche estoy dormida y dormida me avisan que cuidado con mi hijo. Y abro los ojos y hay 9 seres oscuros flotando alrededor de su cama. Y yo como si estuviera amarrada, de no poder respirar, de no poder moverme, incorporarme. Entonces hay unas oraciones de Sabio Salomón, el Caput Mortuum Imperativi Dominus, y empiezo y me arranco con todo el latín que me sé. Y estos seres se le despegan a mi hijo, pero se van hacia las otras habitaciones. La casa tenía 3 habitaciones, más comedor, más patio, más demás. Entonces, yo en ese momento a mi hijo lo pongo en posición de Vitruvio, lo persino, le trazo el tetragramatón y corro a mi cocina y hago una mezcla de mezcal con aceite de olivo, lo bendigo y sello todas las ventanas. Y eran de esas ventanitas que son cuadritos de cristal, cuadrito por cuadrito. La cruz en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el martillo de Thor, las runas vikingas, lo que se me vino a la mente. Y empiezo a marcar todo, a mi niño voy y le impongo igual también todos sus meridianos, las piernas, las muñecas, todo, y veo cómo estos seres se van alejando, pero no se van. Entonces igual corro a la cocina, el saumerio, a encender carbón, salvia ruda, ajos y cebollas y chiles y todo lo que me encontré, todo como dice la bruja, en ese momento la mezcla era lo de menos, el chiste era hacerlo, y empiezo a sahumar y a rezar y a sahumar y a rezar toda la casa, y sí, los retiro, pero se van al patio, Sí. y empiezan a arañarme las ventanas, como uñas, así como cuando el pizarrón toca las uñas, Ajá. así unos rechinidos horribles, ojos amarillos, ojos rojos, eran unas figuras, los que les gusta Harry Potter hagan de cuenta de mentores, sí, esos seres, eran los que estaban en mis ventanas. Entonces yo sigo rezando, sigo pues el saumerio y todo lo que puedo, y mi tía del otro lado de la casa con una escoba, la señora, bueno, señorita, ya tenía demencia, ya pues requería de ciertos cuidados, pues ella con una escoba, inventando todas las que se sabía, bateándolos. Ella sí se salió al patio y los echó hasta la calle. Entonces es que todos lo estaban persiguiendo, todos. O sea, yo los vi, los corrí al patio, ella, pues ahora sí que se le fueron a ella. Ajá, Ella salió con su escoba y ella les llamaba los fantasmones. ajá, Ese nombre les puso ella, los fantasmones. Eran unos gigantes de más de 2 metros, ajá. oscuros, así como vapores oscuros, una cosa fea, Sí. apestosa como a difunto feo. Ujú, No, hay difuntos que huelen a florecitas, no, ujú, estos olían feo. Y fue toda la madrugada, yo rezar, ya no pude dormir, mi ujú. niño tranquilo. La tía en la mañana ya no se acordaba de nada, pero cuando despertamos en la puerta teníamos tierra de panteón. Alguien nos aventó. Y ella solita me dijo, yo agarré luego la escoba y dije, esto para afuera, ¿no? Y dijo, no, 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 espérate tantito. Ella agarró una cubeta, le echó un puño de sal, la bendijo y dijo, te regresas por donde viniste, y entonces ella me dejó barrer. Entonces hay cosas que las he vivido y mis mayores me han enseñado a ponerles el remedio también. Exacto.
Fíjate que esta parte, de repente, yo creo que las hemos vivido todos. En algún momento dado hemos tenido alguna experiencia, ¿no? Pero a veces no las queremos ver o no las queremos aceptar por miedo, ¿no? Como te decía con el encuentro extraterrestre igualmente. Entonces, sin embargo, en ese ocultarnos en el miedo, nuestros ancestros, nuestras abuelas, ¿no? Siempre hay alguien en nuestra familia que tiene esas enseñanzas de alguna manera o esos trucos, digámoslo así, vanamente, para podernos defender ante ciertas cosas, ¿no? Sí, Era algo que venía desde hace mucho, que estaba ya sí, como impuesto en nuestra cultura, ¿no? sí. Mi familia no es, bueno, esa tía y todas sus hermanas, son del País Vasco. Ujú. Entonces traen como la magia celta, como Ajá, la magia antigua ajá. es otro tipo de magia, pero muy efectiva. Exacto. Y no más allá de brujería o lo que se pueda pensar, ¿no? Sino es entender que hay energías diferentes, que están en estos planos, ¿no? Diferentes a nosotros y que están ahí y en algún momento puede suscitarse. No se necesita a veces ser muy receptivo, porque te digo, o sea, aquí en casa también de repente, pues se han vivido cosas. Y creo que en algún momento, hasta el menos incrédulo de mi familia lo ha vivido. Y percibes y sientes y te espantas, ¿no? Y de repente dices, ¿cómo no estoy preparado para estas cosas, ¿no? A mí nadie me dijo qué hacer, ¿no? Ajá, Después, en los patios comunes había muchos objetos que ya no eran útiles, que ya no estaban en uso. Algunos todavía servían, pero yo dije, esto, o sea, es parte de limpiar tu ambiente en donde estás. claro. Entonces, tía, ¿qué hacemos con esto? Pues son cosas que ya no se usan, las vendo, las regalo, lo que quieras. Regalé al kilo, había unos refrigeradores, como que el primero que llegó a México, así como de 1920, una cosa así. Unos aparatos grandes, había motores, había cuánta cosa. Ahora sí que al albañil de confianza, váyanse llevando, regalen, tiren, quemen, vendan. Ujú. Y en ese proceso de limpieza de esa parte del patio, mi mamá encontró frascos con fotografías, pelos, uñas y cosas. Wow, Ajá, o sea que había personas que tenían acceso a la casa y pues habían dejado sus recuerditos. así es, sí. Y aunque uno no las quiera aceptar, de repente algo influye en la situación, en la sinergia de energía de la casa y de la persona que habita esa casa, ¿no? Así es. Qué tremendo. Hablabas, bueno, en este concepto de fantasma, entendemos que hay energías positivas y negativas, oscuras, blancas, siempre la dualidad en todo. Cuando te encuentras seres positivos, digámoslo así, ¿qué te dicen? ¿Hay algún mensaje espiritual específico que te vienen a, a dar o corroboras Como algo? te, como te decía, de chica, aquellos angelitos que me acompañaban, todo el tiempo me estaban enseñando cosas. Pues de hecho yo aprendí a leer sola a los 3 años. Ujú, Y digo sola porque pues nadie me cree que tenía yo seres alrededor que me orientaban de cómo se agarra un libro, ¿no? O de darme un seguimiento energético. Ya yo les iba preguntando a las personas qué dice aquí y fui aprendiendo así a escribir, porque copiaba yo las palabras y escribía y entonces pues a una edad muy temprana me preparé y ujú, con libros que tenían temas, pues, un poquito de todo, ¿no? ujú, Entonces, la experiencia más fuerte es la que te digo que tuve con ese ángel, ujú, estando allá en Baja California, así como me hicieron irme buscando trabajo, buscando algo mejor, buscando otras oportunidades que se me abrieron allá las puertas y que allá me pasaron cosas de ovnis y cosas de todo un poco. En un momento, el día que se me presentó el ángel, ujú, que te digo que fue algo muy impresionante porque era un ser que no tocaba el piso, flotaba, lo vi un ser de 6 kilómetros disminuirse y convertirse en un tú a tú de tu tamaño, ujú. pero con fuego en la cabeza y bueno, algo completamente difícil de explicar. He Sí. tratado hasta de pintarlo, pero no lo he logrado que sea lo que
¿Viste? Y en ese momento yo estaba en esa decisión de qué hago, o sea, sigo aquí, me muevo, y a mí ya me había dicho mi mamá, te vienes a cuidar a tus tías. Y me dijo el ángel, mentalmente, piensa bien la decisión que vas a tomar. Ujú, Fue todo lo que me dijo, me reverberó, me vibró por dentro del todo el cuerpo y dije, sí, me tengo que ir. Ahora sí que igual amarras tus cosas y sales corriendo. Entonces, esa experiencia sí fue muy fuerte. Llego aquí a esta casa y empiezo a hacer ese discernimiento de esos negros que vi, no quiero volver a verlos, me sirvieron todas esas limpias que hice, y de allí, pues, ¿para qué te preparaste? Empecé a trabajar la radiestesia, tomé mis varitas y a irle dando sentir las energías de la casa. Pasa un túnel muy antiguo por debajo de la propiedad, un túnel previo a la llegada de los españoles, o sea, un túnel muy indígena, ujú, donde ellos pasaban sus mercancías sin pagar los impuestos, donde los pueblos dominantes, siempre ujú, alguien se quiere brincar eso de pagar los impuestos. Y yo con mis varitas de la radiestesia empecé a buscar energías y a trabajar con el péndulo. Vamos a cambiar. Si aquí siento negativo, llegaba yo, ahora sí que todo lo que te imaginas, agua bendita, una macetita con su moñito rojo y su moneda de plata, ujú. y buscar cambiar la energía del lugar. El terreno es muy grande, entonces me iba yo así casi que de metro por metro. En la noche me agarraba un pedacito terminando el trabajo, me Sí. agarraba un pedacito a limpiar, a revisar y a hacer curaciones en Ujú, la misma propiedad. Entonces allí me di cuenta que hay seres que son guardianes y que ya que vieron que yo estaba también haciendo un servicio de protección y limpieza del lugar, entonces como que se alinearon conmigo y como que dijeron, pues seguimos siendo guardianes, respetamos el que tú estés aquí, te reconocemos como el humano, la materia que está a ujú. cargo, y ya dejaron de meterse conmigo, ya me dejaron de incomodar o de Sí. asustar a mis hijos, de presentárseles en el espejo, de azotarles puertas, de hacerles cosas. Cambió todo eso, la energía, sí tardé como unos 7, 10 años en lograr que se armonizara, y un terreno que estaba descompuesto energéticamente, muy descompuesto, porque aquí se hicieron trabajos de magia negra con la Santa Muerte. Mm, Entonces había cosas muy, muy feas, había camas que temblaban solas y cosas así feas. mm, Entonces, de pasar a todo eso, a mi mamá lo limpió físicamente, se habían caído 8 techos, se sacaron 86 camiones de volteo de escombro, o sea, hubo mucho que limpiar físicamente y energéticamente. Y ujú. ya después que nos quedamos con el terrenote así, ¿y ahora qué hacemos? Porque aparte, pues se acaban los capitales en la pura limpieza, se nos fue Pues lo que sí. había y más. Entonces pusimos un negocio y tiene de unos 2 años para acá que se hizo próspero, Qué porque bueno. antes el negocio nos daba, pero iba así como que, Ujú, y de repente, después de todo esto de seguirlo limpiando, y también vienen muchas personas que las van recomendando, que pues yo puedo hacerles una limpia, que puedo ayudarles a hacerles una lectura, que ujú. puedo revisarles el aura, que veo cosas, vienen. Entonces, en ese momento que se acercan las personas, les doy una atención, les doy un servicio, las ayudo, una orientación, lo que vayan necesitando, y eso ha hecho que se haga próspero el lugar. Negocio. Ujú, qué bueno, o sea, pues estás trabajando en el cambio de energía de todos los aspectos, Una transmutación total. totalmente. Ujú. ¿Cómo integras estos fenómenos paranormales en tu visión de la realidad? Pues para mí son totalmente reales, o sea, no veo una separación sí distingo que son de dimensiones diferentes, Exacto. pero todo es real. Ujú, sí. Esta parte nos cuesta trabajo de entender a veces, que hay dimensiones. Sin embargo, ya la ciencia, vamos a hablar en un ratito acerca de eso, si la ciencia ya lo acepta, se comprueba en la física cuántica toda esta serie de manifestaciones
vaya, es como abrir la mente un poquito para incrementar, no la creencia, sino es el saber, el investigar y el tener ya la información para entender que hay científicos que están, eh, pues ahora sí que probando esto que se hablaba desde hace mucho, ¿no? Sí, han construido ya máquinas, por ejemplo, la cámara Kirlian, me parece que se llama, Ajá, que ve las auras y todo eso. Yo los puedo ver sin necesidad de la cámara. ajá, Hay personas que ya científicamente obtuvieron la frecuencia de un exacto, lente que ajá, puede captar y que puede emitir una fotografía con las luces que se van presentando, ujú, que se atraviesan cosas. Ahí igual en algunas imágenes de las que te mandé están los orbs, que me decías una fotografía tuya. Vieras qué difícil, porque generalmente salgo con una cosa aquí, un orb acompañando, en la frente, en la garganta, una luz azul, una, ajá, las luces que de repente dimensionalmente al estar cerca de mí, como que materializan y alcanzan a ujú, salir en las cámaras comunes. exacto, exacto. Y sí pasa, ¿eh? Y bueno, ¿y qué has aprendido? ¿Qué han aprendido tus seres, más bien tus seres queridos, o tú misma, sobre la muerte, sobre cómo a partir de estas experiencias se va conceptualizando la vida desde otro punto de vista? Bueno, para mí la muerte es la liberación de tu ser de luz, Ujú, porque igual he tenido experiencias cercanas a la muerte. La primera fue a los 2 años, me ahogué, me resucitaron y de allí he tenido varias experiencias. La última fue hace 3 años, que sí fui, toqué la puerta 3 veces, me ajá, metí y 3 veces me echaron para afuera. wow, Es una libertad tan maravillosa esa experiencia. Ya no hay calor, no hay frío, no hay dolor, no hay deudas, se te olvidan los hijos, la mamá, se te olvida todo. En ese momento eres solamente tu luz ujú, interior ujú, y el universo. Te deja de importar completamente todo el peso material ujú, que cargamos, nos imponemos o nos impone la sociedad. Entonces, esta piel que le duelen los huesos, que se enferma, que siente dolor, temor, hambre, todo eso, se desecha y realmente que viva la felicidad. Realmente ujú, esa es la vida. claro, Esa trascender realmente es la vida. Aquí así nada es. más estamos jugando a tener materia, aprender Entonces, a través de la materia. claro. Entonces, esa visión, eso que entiendes, lo trasladas a tu vida cotidiana, en tal vez no tener un apremio por las cosas, en verlas más natural, el saber que viene algo que te va a dar mayor plenitud, algo así. Mi mamá toda la vida dijo, yo tengo un hijo médico y una hija hippie. Él se preocupa por hacer, construir y aquella anda loca por la vida. O sea, yo Ujú, nunca me preocupé de dinero. Sí entiendo que hay un intercambio, una energía que se ujú, requiere para, pues, que tengas una comodidad, para, pues, una vida, sana. ujú, Entiendo que hay que cuidar la materia, o sea, nos entregaron una materia y tenemos que ser muy responsables de que esté bien alimentada, sana, limpia, y el tiempo que nos las hayan proporcionado, tratarla bien, porque es mi vehículo de un aprendizaje en una dimensión que me va a servir para subir espirales de conciencia cuando trascienda. Ya no, exacto. pues yo trasciendo y no voy a llegar aquí. De aquí salí, vine, aprendí, 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 entonces cuando regreso, ya regreso en otro nivel de conciencia. Ujú. ¿Qué es lo que te ha de haber pasado a ti ya para regresar a esta vida que tú ya tenías un camino andado bastante grande para Algo poder así. llegar a tener tanta facultad, ¿no? Algo así. Así es. ¿Qué le dirías a las personas que tienen miedo de enfrentar estas cosas? Platicaba yo con un amigo y me decía, es que siempre quise tener un encuentro extraterrestre y muchos nos hemos
dado a esa pregunta cuando somos niños, incluso cuando empezamos a tener esta conciencia de estos encuentros, pero cuando te enteras de que puede haber un horror, ¿verdad? En esas abducciones o en un encuentro fantasmal, etcétera, pues ya le sacas, ¿no? Y dices, prefiero no saber nada. ¿Tú Bueno, qué le recomiendas? dimensionalmente, así como si tú estás en un nivel armónico, en servicio, en amor, en tranquilidad, te vas a encontrar con seres en esa misma Frecuencia. frecuencia. Te vas a topar con los otros, pero menos. Ujú, Si tú, por ejemplo, estás concentrado en ver diario cómo va la guerra aquí, cómo va la guerra acá, cuántos muertos hubo aquí, cuántos muertos hubo allá, si estás viendo todos esos noticieros terribles, si además todavía te pones a ver esos programas de asesinatos y de cosas feas, tú dime qué te vas a encontrar. O sea, claro. en esa frecuencia estás, a esa altura vas a ir. Entonces Mm, hay que tener presente, consciente, en dónde quiero estar, en cualquiera de todas mis dimensiones, en donde quiero estar, en un ambiente tranquilo, con buenos aromas, con flores, limpio, ujú, de crecimiento bonito. Yo lo tengo que provocar, yo lo tengo que proveer. ujú, Entonces, consejos para las personas, primeramente, el miedo. ¿De dónde tenemos el origen de esa palabra? Del temor. ¿Y qué significa temor? Ausencia de amor. Entonces, ámate, ama, sirve, sirve, atiende, comparte, educa, haz cosas positivas, claro. que haya amor, no temor. Entonces, en cuanto tú empieces a cambiar todas tus energías, el temor se va. Ujú. También es la falta de conocimiento de las cosas. Pues es que desgraciadamente nos pusieron muchas trabas para cerrar nuestra visión Ujú, cuando nos imponen que cierres este ojo y que cierres este otro y que cierres este otro, pues más temor vamos a tener, porque aparte de que nos clausuran la visión y nos clausuran puertas de crecimiento, todavía aparte nos dicen por tu culpa, por tu culpa, por tu blanco. exacto. Es, Entonces ahí hasta en eso tenemos que discernir quién es el bueno y quién no. claro, no nos dejan ser libres, un pensamiento libre, muchas Exactamente. creencias negativas. Así es. A Ahora, veces a veces hay más magia negra donde no nos imaginamos. exactamente. Sí, sí, pero a veces abrir la mente y entender esto, pues te dicen a ti, ay, sacrílego, ¿no? Y tú eres el que estás con el demonio. Sí, No sé, a mí que manejo el Reiki, de repente me dicen, por ahí alguna amistad, me dijo, no, es que el Reiki es del demonio, es que en la iglesia nos dicen que el Reiki es del demonio. Y digo, espérame, ¿no? Si tú enfocas la luz y el amor, ¿dónde puede haber oscuridad? Si estoy llamando a la luz, si estoy haciéndolo con amor, ¿no? exactamente, Donde hay luz, donde habita la luz, donde llamas a la luz, no hay oscuridad. exactamente, Exacto. Entonces, pues es como abrir los canales, abrir que la gente entienda, ¿no? Puede caminar de un lado o del otro, pues sí, claro, como dices, es dependiendo del color con que quieras mirar las cosas y eso se te presentará en la vida, ¿no? exactamente, así es. En As- esa frecuencia vas a vibrar y a vivir. Así es. Hablemos un poquito acerca de esta perspectiva científica y de la conciencia, porque ante todas estas cosas que estamos platicando, pues seguramente habrá gente muy escéptica y dice, ay, estos son bien alucinados, ¿no? Etcétera. Pero vamos a ver esta parte que sí tiene una respuesta científica, como decía hace un momento, que hay una investigación de por medio. ¿Qué opinas de las explicaciones científicas convencionales, ¿no? Puede ser ópticas neurológicas, psicológicas, etcétera, para estos fenómenos? El ser humano siempre ha tenido la curiosidad Ajá, y en esta curiosidad están los que fácilmente creemos porque nos pasa, no ujú, tenemos, no requerimos de mayor explicación, sí, y están las personas como por ejemplo mi mamá que necesita hacerse una idea de cómo son las cosas. ujú, Científicamente, ¿cómo lo explicaríamos? ¿Qué necesito? O sea, ¿cómo lo plasmo? ¿Cómo lo materializo? Esto que es etéreo, cómo lo puedo sentir?
Ujú. ¿sí? Entonces, cada quien en su nivel de vibración va a buscar la manera de dar respuesta a las cosas que suceden. Entonces, así como existen leyes, que las primeras que nos dieron fueron los 10 mandamientos, por ejemplo, pero son leyes divinas o están en un libro sagrado, pero igual tenemos la ley de entropía, el heptaparaparsinok, tenemos la ley de gravedad, Ajá. son leyes y estamos en un universo en donde estamos trabajando la conciencia, el estudio de las 100 leyes universales. Ujú. Muchos no pueden con las primeras 10. Exactamente. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de tu experiencia, porque también eres docente, digamos, maestra de estas enseñanzas. Y hay un lugar específico donde te has desempeñado también para expandir este conocimiento, que bueno, me parece maravilloso. Es la primera universidad reconocida a nivel mundial donde se estudian estas cosas y es mexicana, ¿verdad? Así es, así es. Pues mira, los estudios, todo lo que es la metafísica, Ajá. todas las escuelas iniciáticas, todos estos centros en los que nos reunimos fraternamente a compartir sin esperar nada a cambio, es un lugar en el que crezco y aprendo constantemente, porque todos venimos a ser alumnos y maestros de los que están con nosotros. Ujú. Así es. Has diversificado tus enseñanzas, tanto como en asimilar el aprendizaje en estos lugares que tú mencionas, y también curiosamente coincidíamos, ¿no? Que yo no sabía que eras maestra de ahí, de CEMIX, precisamente, Sí. que te digo que es esta universidad que se está dedicando al estudio de estos fenómenos extraños psicológicos, pero desde un punto de vista científico, para darle las bases a la persona y de que entiendan que sí ya hay una forma de explicarse científicamente y de estudiarse científicamente estas posibilidades de facultades, ¿no? Sí, así es. Fíjate que aquí en México, Ajá, primeramente tenemos la Escuela del Camino Rojo, ajá, que es todo este trabajo del temazcal, la caminata de poder, el estudio de las medicinas, la búsqueda de la visión, y todo es muy científico, ajá, porque se trabajan con piedras, con fuego, con agua, con las medicinas de las hierbitas. Eso se convierte a base de ¿qué? De observación, experimentación y trabajo personal, y al final de cuentas vas descubriendo y teniendo tus respuestas de una manera, empezando empíricamente hasta llegar a lo científico, ¿sí? ujú, Como dices en CEIMIX, esta universidad, hay muchas personas que tienen experiencias de vida, de vidas, y que nos pasan cosas y trabajamos y compartimos. Hay muchas personas, por ejemplo, que son pilotos aviadores que ven cosas y o le buscas una respuesta científica o te vuelves loco, claro. literal. ¿Por qué? Porque tu entorno te va a señalar, te va a juzgar, te va a decir no es cierto, te van a mandar a hacer análisis de Ujú, si fumaste, tomaste o qué hiciste y te van a cuestionar y hasta puedes perder tu trabajo. ujú, Entonces, ya existe acá esta manera de, a ver, ¿por qué? ¿En dónde fue? ¿Qué energías hay? Por ejemplo, algo que no comentamos, las naves se mueven a través de las cordilleras. Para ellas, nuestra Sierra Madre Oriental, Occidental, Transversal y todas las pequeñas sierras ajá. son súper carreteras, Wow. ¿sí? Entonces, nuestra madre tierra tiene fuentes de energía muy grandes, telúricas, magnéticas, eléctricas, que utilizan ellos para desplazarse. Cuando veas una nave en la carretera, que de repente se aparecen las naves, ay, no falta el que hasta alcanza a sacar video, algo hizo el ser humano en la carretera.
abrió una mina, hizo carreteras para el ser humano, hizo una presa, rompió la energía de ese lugar y entonces aquellos iban en su supercarretera que no los vemos y ahí ese obstáculo es un tope que nosotros les ponemos o una Ajá, trampa ajá. y se tienen que frenar para buscar nuevamente su energía y poder seguir. Qué, Entonces, es un científico. qué impresión. Ahorita que mencionas eso, lo de la esfera de Buga, ¿no? Que anda muy en boga, precisamente que demuestra esta serie se me hace curioso, se acerca hacia los cables de alta tensión. O sea, puede decir que sí se alimente también o se recargue en determinado momento y esa esferita que se fue, se pegó y una descarga impresionante con la electricidad. Pero sí tiene mucha razón, o los que vemos que se salen del volcán o entran al volcán, están buscando un tipo de energía específico. Es correcto. Así es, Es como su gasolina para su auto. claro. Eh, los volcanes dentro, además de energía, lo que vemos materia magmática, Ujú, ese magma desprende un plasma muy semejante al que contienen los rayos. Si tú te pones a buscar imágenes de cómo cae un rayo, ujú, cómo se ve cómo hasta serpentea en el piso y deja huellas de plasma y ese plasma se absorbe en la tierra sí, o se absorbe en el ambiente. Eso mismo existe dentro de los volcanes, esa energía plasmática. claro, No la podemos ver hasta que, por ejemplo, un rayo no la muestra. claro. Las naves sí perciben todas esas energías y entonces se acercan Ujú. para hacerse con ellas y que sea este su gasolina, su método para seguir viajando. Sí, pues qué importante entender que hay otras formas de energías, de mecanismos, etcétera, para poder viajar por el mundo, ¿no? Y ahí hablamos también de las dimensiones, es especial, como tú ya tuviste ese conocimiento, ese acercamiento, de que puede haber un entendimiento dimensional. Esta parte de que incluso, pues aparentemente entras en sueño y no es sueño, o sea, son momentos en donde te cambian de espacio, a lo mejor no en cuerpo, a lo mejor sí en cuerpo, ¿verdad? Porque también ahí incluye pues toda esta parte etérica tuya, tu alma, tu mente, en fin, para estar teniendo estas otras experiencias. Todas esas partes de ti. Yo lo que he descubierto en mi experiencia es que para ellos no existe el tiempo. Por Ándale, eso la primera vez que me llevaron fue por 4 horas y luego 20 años después me las devolvieron. exacto. Qué impresión, ¿no? A mí me ha pasado que de repente, con dos experiencias con mi familia, y las dos con mi mamá y con mi hijo, yo manejando, de repente, haz de cuenta, y así, íbamos hacia un lugar con apuración yo de llegar a tiempo y de la nada estaba yo en otra calle en sentido contrario. No había conexión entre esas dos calles, digamos que podrían estar tal vez paralelas un poco distantes, pero no tenía yo que estar ahí para nada. Ni había terminado de cruzar un puente cuando ya estaba yo en esa calle. Entonces mi mamá y mi hijo se alarmaron, me dijeron, ¿qué haces aquí? ¿No? Estás en sentido contrario. Le digo, ¿y cómo estoy aquí? Pues no sé, pero estamos aquí. Los tres tuvimos esa sensación. La mente, haz de cuenta, como dices, no ha regresado, no te explicas qué está pasando. Y pues ya como sea, me di la vuelta en un con cuidado y dije, pues ¿dónde ando? Déjame ver A por dónde estoy buscarle porque no para sabía, dónde. ¿no? Y en otra Sí, así ocasión lo es. mismo, ya veníamos hacia casa y de repente aparecimos en otra calle también. Y entonces, si les dije, ¿qué hacemos aquí? Yo no iba por esta. No, pues no sé, ¿no? ¿A qué hora tomaste este lugar? ¿Quién sabe? ¿En qué momento te movieron? O en esa fracción de tiempo para ti pudieron haber sido segundos, Ajá. pero pudiste haber ido a otra dimensión y estar 100 años. O ¿Quién sea, para sabe? ellos es una cosa, Ajá. eh, para nosotros incomprensible porque nuestro tiempo es lineal y Sí, para ellos no, para ellos el tiempo es como dentro de una esfera y pueden ir a un punto y otro y es bastante difícil de explicar, pero así me lo enseñaron ellos, que exacto. para ellos el tiempo era una cosa que estás en el centro y te puedes desplazar a cualquier momento, ellos no le llaman tiempo, le llaman momentos Ajá. que son
circunstancias en donde estás en un aprendizaje, en un movimiento, en una construcción, en la escuela, al final de Sí, claro. cuentas. Ajá. Lo impresionante es que luego te queda ese vacío. Cuando no, todavía digo, yo creo que a mí, para que yo llegue al grado a que tú has llegado, pues me faltaría otra vida tal vez, ¿no? Pero en lo que te caen los veintes, en lo que vuelves a encajar en ti mismo, es una pérdida de existencia que dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué siento esto, no? Un vacío mental y los tres nos sentíamos así, las dos veces, ¿no? Y como Es, diciendo, es ¿dónde está mi mente? ese vacío mental, te digo que yo lo sentía como si tuviera el cerebro dividido, Ajá. es lo que a mí me genera esa nostalgia de pudiendo estar allá, aprendiendo y haciendo otras cosas, y aquí estoy en mi changarrito. Ok, qué impresión. Bueno, vamos a cambiar un poco el giro en esta parte que te digo científica. Hablando, por ejemplo, de la NASA, ¿no? Para que tomen un contexto nuestros amigos que nos ven. Bueno, hay la NASA, tanto el Pentágono como esta oficina que se crea también, que se llama Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios, que sus siglas son AARO en Estados Unidos, y que se me hace muy chistoso, ¿verdad? ¿Cómo es que tuvieron la necesidad de ampliar esto, de formalizar una oficina para esto, y de repente niegan algunas cosas? Entonces, ¿para qué hago esta institución, no? La NASA es algo muy interesante. Estados Unidos cuenta con tecnología extraterrestre Ujú. desde hace muchísimo tiempo, por lo menos Claro, unos 400 años. sí. Estados Unidos está invadido por seres Ujú. extraterrestres y aquí lo vamos a decir, hay positivos y hay negativos y hay neutros. Y aquí llegaron más los negativos porque la intención de ellos es hacerse con toda la riqueza mineral y energética del planeta y les estorbamos los habitantes. ¿Sí? Entonces, por eso Estados Unidos es tan guerrillero, tan de acabar con poblaciones, de exterminar a Ujú. todos los Sioux, Lakotas, Dakotas, Hopis y toda su gente de su territorio exterminaron, porque les estorban las personas, ellos quieren nada más la energía del planeta. Así es. Incluso, pues todos estos túneles que se han encontrado bajo de Estados Unidos, y hay algunos aquí en México y en América, en toda América, donde sí se han encontrado cosas muy tremendas, muy especiales, y que si le rascas le investigas en los artículos y cosas que se han sacado, pues si la gente no busca, ni se imagina. Pero ya cuando empiezas a rascarle y empiezas a ver información, dices, madre de Dios, o sea, esto parece película de terror, ¿Qué de es ciencia esto? ficción. Fíjate que el planeta, como es un planeta de origen telúrico y volcánico, Ujú. todos los túneles que existen en su origen son volcánicos y Exacto. los han sabido aquilatar y valorar pues estos gobiernos. Hay túneles por todo el planeta que unen, o sea, América está unido con Asia y está unido con Ujú. Europa Ujú. a través de túneles que están bajo del mar, bajo de cordilleras marinas que se encuentran ahí. Ahora, una cosa que también, dentro de los seres que han llegado a vivir aquí al planeta, Ujú. tienen otra, son humanoides, se Ujú. disfrazan. En su momento nos lo enseñaron en un programa que le hacían así hace como 40 años o más. Ajá. Eran unas serpientes o reptiles y se cubrían con maquillajes y telas y cosas así, se enmascaraban. Casi todos los seres del universo tienen una forma humanoide, pero con diferencias en lo que es la piel, las escamas. Algunos no tienen pelo, algunos sí. La mayoría son calvos, somos casi los de la Tierra los más que tenemos cabello. Ujú. Y hay algunos que tienen pelo de cuerpo completo como el de la Guerra de las Galaxias, Eh, ay, se me fue su nombre, Chewbacca. ajá. Ajá, son humanoides y son de ese estilo. La Guerra de las Galaxias no es una cosa futurista, es un recuerdo de algo que ya pasó. Ujú.
Ahora, muchos de los que llegaron evacuados aquí al planeta, todos los seres humanos, todos somos de origen extraterrestre. El planeta en su origen no tenía humanidad, Ujú, era una biblioteca genética para flora y fauna del universo. ujú, Cuando se vienen las guerras de las galaxias, que urge evacuar y salvar lo que ya estaba construido en genética humanoide, sí. se le pide permiso a este planeta para venirlo a habitar y desgraciadamente por eso no lo queremos y no lo cuidamos, porque no es nuestra madre. Nos tiene aquí como inquilinos y somos muy malos inquilinos, muy mal agradecidos. Bueno, muchos de los que llegaron no mueren como nosotros y no procrean como nosotros. Muchos de ellos es lo que conoceríamos como clones. Y cuando tú te vas clonando, vas dejando tu cuerpo y tomando otra materia, hay desconfiguraciones genéticas. Ujú, Por eso ahorita ves tantos que síndromes, no son enfermedades, son síndromes por desconfiguraciones y errores genéticos, porque esos seres en algún momento están emparentados con alguno que se clonó. Ujú. Entonces, todos estos que el trastorno de déficit de atención, todo esto, del autismo, todo lo que son síndromes, ujú, son porque traen ahí genes descompuestos que vienen desde otros lugares. Bueno, ahora, estos seres, al clonarse, van perdiendo capacidades funcionales de sus órganos. ujú, Entonces ellos van siempre a darle prioridad cerebro, ojos, corazón. Lo demás si se descompone, pues lo intercambiamos. Por ujú. eso tenemos la tecnología de los trasplantes Bien. en nuestro nivel muy en principio. Ellos ya tienen una maquinaria en la que, así como las impresoras 3D, ellos ya imprimen sus órganos y tienen esa habilidad de sus trasplantes para ellos. Ujú, Pero algo que no han logrado en este planeta, en este sector, es que su alimentación les dé la capacidad de estar al 100. Entonces, es aquellos cuando dicen se perdieron órganos o sangre. Todo esto del chupacabras y todos que antes eran los vampiros y han ido evolucionando y les hemos dado explicaciones pocamente científicas porque es muy difícil ujú, hacer una investigación del tema, aparte del miedito que nos da, porque es meterse en camisa de once varas. ujú, Pero en esas ciudades en donde se acostumbra mucho que comer mucha carne, ujú. todo lo que se desprende de los animales, toda esa sangre, es lo que ellos consumen, pero no lo ingieren. Ya no tienen esa capacidad de ingerir y de sanar con el alimento. Ellos se bañan en esos cuerpos de sangre y a través de la piel, por absorción de osmosis, Ajá. reciben cierta alimentación. Y es por eso que han salido los conspiracionistas a decir, ¿no? De que las transfusiones de sangre y los niños, sí, la mejor sangre es la de los niños porque todavía tiene células madre. Por eso hay tantas desapariciones y tanta cosa, y bueno, estoy a veces hablando de más, pero así son las cosas. No, está perfecto. ¿A ti te han dado estas visiones, te han mostrado todo esto? Sí, sí, Ujú, cuando yo preguntaba y cuestionaba, o sea, ¿por qué ustedes no se presentan y dicen somos? Y entonces es cuando empecé a aprender a diferenciar los que son en materia y que están abusando ujú, de nosotros, que bien, somos como su ganado, ujú, y para alimentarse materialmente y físicamente y energéticamente, y los otros seres que son los que nos cuidan, nos protegen, nos guían, nos enseñan y que no están encarnados, que sí, están en otra dimensión realmente. bien, bien. Yo les decía a nuestros amigos, esta parte de la ciencia, ¿no? Y ahorita les voy a leer unos artículos. Resulta que hay mucha gente que dice, no, yo no puedo creer, o sea, sí admito que pueda haber más vida porque no somos los únicos, porque es mucho universo, etcétera, pero se me hace fantasioso. Muchos dirán al respecto de tu comentario esta parte, ¿no? Pero sin Sí, embargo, les estaba yo diciendo, pues está esta oficina que fue
creada precisamente para responder esas necesidades de saber qué es lo que estaba pasando. Incluso este término de ovni, ¿no? Que fue reemplazado por el término de WAP, ¿no? Que ya en sus siglas en inglés al español quiere decir fenómenos anómalos no identificados, que reemplaza a lo de objeto volador no identificado, porque eran tantas cuestiones las que estaban pasando, manifestaciones bien diferentes como luces en el cielo, movimientos eh, que desafiaban la física y la lógica tradicional, apariciones de fenómenos también submarinos y espaciales, ¿no? Alteraciones electromagnéticas o psicológicas. Y entonces, pues necesitaban ampliar este rango. Bueno, encontré ahí un informe de la NASA, el último que da, que fue en el 2023, sobre los WAPs precisamente, y se contradicen mucho. Dice, concluye que no se ha encontrado ninguna prueba de que los WAP no puedan ser explicados por causas normales, enfatizando la necesidad de recopilar más datos de calidad. O sea, no está negando, le dicen no, pero pues No, pero necesitamos sí. más información, ¿no? Y ver ahí. Y luego el Pentágono y la agencia, la oficina que tiene de AARO que les decía yo, en el 2024 dice, reporta que recibió 757 nuevos reportes de fenómenos WAP entre mayo de 2023 y junio de 2024, más de 1,600 casos en total, aunque aún no clasificados. Esto muestra el creciente interés institucional en el tema. Entonces, bueno, de estos casos, pues podemos ver que hay algunos que sí son catalogados con una explicación científica a que son fenómenos, pues, digamos, terrestres, pero hay otro tanto que queda velado, que no tienen explicación y que no saben dársela aún o no han querido decir, pues, de qué se trata, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, aquí te digo, en esto de los WAPs, dice, concluyeron que no existe evidencia de origen extraterrestre, aunque remiten a la falta de datos reproducibles, y propusieron un plan científico riguroso recomendando recolección sistemática de datos, uso de la IA y observaciones satelitales, nombrando a Mark McLerney como director de investigación de la UAP dentro de la agencia. Desde esa fecha, NASA mantiene una posición abierta, participando en esfuerzos de adquisición de datos, fomenta la transparencia y busca colaboraciones interinstitucionales. Y en el reporte más reciente del ARO, que te digo, fue en el 2023, en el 1 de junio de 2024, en todo ese lapso, que registró estos fenómenos, 757, y dice que 21 incidentes permanecen anómalos y no han podido ser claramente explicados. Y además, esta oficina estandarizó protocolos de reporte y análisis de riesgo y prepara nuevas herramientas de seguimiento. Entonces, quiere decir que está admitiendo que hay cosas que todavía no se puede explicar, entre comillas, y que sigue investigando, ¿no? También ahí se filtró una investigación en el The Wall Street Journal, donde citaba que el Pentágono admitió haber propagado desinformación durante la Guerra Fría, como fotos falsas en Área 51 o falsas unidades de investigación para encubrir proyectos militares sensibles, y eso fue en el informe oficial de 2024, lo confirma, pero un segundo volumen está pendiente. ¿Qué opinas de Eh, estas Curiosidad. circunstancias? Mira, así como te dije que Estados Unidos tiene intervención Ajá, de otros seres de otros planetas, ajá, todos los gobiernos, los que están más fuertes, vamos a decir Rusia, China, India, en ujú, cierto momento, Argentina, Brasil, ujú, esos gobiernos están intervenidos, pero sí, curiosamente por otros, no los mismos que están en Estados Unidos. claro. Entonces,
cada grupo que ha venido a contactar trae diferente tecnología. Entonces, tienen que estudiar y estar espiando unos a otros. Tú que trajiste, tú que tienes, tú que guardas, ¿con qué me puedes atacar? ¿Con qué puedo negociar? ¿Qué puedo aprender de ti? Se te cayó una nave, yo la quiero, yo me la llevo, Ujú, etcétera. claro. Ahora, hay seres que viven dentro de la Tierra, que es otra humanidad, es una humanidad anterior a la nuestra, Ujú, que ellos, cuando estaban en un punto de extinción en la época de la Guerra de las Galaxias, sí. decidieron irse adentro. Por eso encontramos Göbekli Tepe y esas ciudades intraterrenas. El planeta estaba en tal colapso y el universo entero estaba en tal movimiento que de repente era todo un mundo frío y de repente se estaba todo quemando, que Ujú, tenían que vivir en el fondo de la Tierra. Pero no por ello no tenían tecnología. claro. Ellos tenían aviones, barcos, energía nuclear, energía que canalizaban a través de cristales como el cuarzo, energía que canalizaban a través del oro. Entonces, también ellos tienen tecnología y ellos viajan en el tiempo. Para nosotros es un viaje en el tiempo, para ellos nada más es una búsqueda y rescate de conocimientos. Ujú, Entonces, muchas veces, algunas de las naves que nos vemos no son extraterrestres y no son tecnología de fuera, son una tecnología anterior a la que nosotros todavía no tenemos acceso, porque no hemos evolucionado ni en conciencia ni en ciencia para poder atenderla. Entonces, todas estas instituciones que tienen los gobiernos no es para darle una explicación al pueblo, es para defenderse unos de los otros y robarse la tecnología unos de los otros. Y así fue desde los nazis y así fue en lo que está escrito en el Bhagavad Gita de la India, claro. y así es con las naves que descubren o que chocan todas y todo lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Ujú, Son todos contra todos. ujú. Exacto. Como mencionaste, ya lo hemos tratado en anteriores programas, precisamente cuando empezábamos a explicar estas otras posibilidades de vida, que vimos también estas cuestiones de la India, toda su literatura antigua, ¿no? El Bhagavad Gita, el Bhagavatam, todas estas, los mayas en el Popol Vuh. Hay tanta literatura, que podríamos decir literatura, pero que no es ciencia ficción, que se ha querido ver así como grandes epopeyas, pero que en realidad nos están contando experiencias e historia que ha habido antiquísima. Estas personas no se alucinaban todas, ¿no? O sea, están datando Sí, históricamente lo es que hubo. historia. Sí. Exactamente. Entonces, pues a veces cambiarnos el chip, pues si ahí están las pruebas, si ahí están y todos coinciden. Es como ampliar la mente y empezar a atar cabos. Exacto, desvendarnos Darnos los ojos. la venda de los ojos. Exacto, exacto. Y ahora con esta parte de lo mental que estábamos viendo acerca de las experiencias extrasensoriales, digámoslo así. En la investigación de la conciencia se han hallado también, por ejemplo, oscilaciones cerebrales intensas en el momento de la muerte. Hay una investigadora que se llama Diana Pasulka. Ella señala que para quienes experimentan encuentros ovni, por ejemplo, y vamos a ver estas partes, estos son realidades espirituales profundamente transformadoras. Ella sugiere que estamos frente a una nueva forma de espiritualidad más que en una nueva religión, ¿no? Y esto tiene un libro que se llama American Cosmic, donde habla de todos estos aspectos. Luego, estudios recientes en neurociencia, por ejemplo, en el 2024, documentan un aumento de oscilaciones cerebrales gamma justo antes y después de la muerte clínica. Se ha especulado que estas ondas podrían generar un recuerdo de vida similar a los relatos de quienes viven una experiencia cercana a la muerte. También la literatura científica sobre esto amplía que hay más de 900 artículos académicos en revistas científicas y médicas en las últimas décadas.
Incluso se han reportado casos en los que las personas ciegas experimentan visiones muy detalladas de su entorno durante una experiencia cercana a la muerte, lo que complica explicaciones puramente alucinatorias, ¿no? Pues si ellos no han visto una realidad, ¿cómo es posible que tengan precisión de una realidad? Investigadores de conciencia en universidades de Michigan o Virginia comparan las experiencias espirituales con procesos cerebrales, pero reconocen que muchas experiencias cercanas a la muerte ocurren con el cerebro comprometido, lo que sugiere aspectos aún inexplicados. Mencionar brevemente, por ejemplo, algunas explicaciones que tiene el doctor Jim Tucker de la Universidad de Virginia, o Tucker, y de la doctora Pamela Rayl, pueden ilustrar perfectamente estos estudios que se han hecho. Sería bueno sumergirse ahí en lo que dicen estos investigadores. Y bueno, pues hay varios estudios por ahí. ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees en cuanto a la relación con las vivencias cercanas a la muerte y sobrenaturales? ¿Qué pasa ahí en tu experiencia y en tu conocimiento? Nuestro cerebro, además de funcionar con impulsos electrónicos y magnéticos, Ujú, también funciona con impulsos hormonales y químicos. sí. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación de apuro, sálvese quien pueda, de al último yo y luego yo, tenemos cierta generación de químicos que nos hacen ver las cosas Ujú, o vivir las cosas en un tiempo diferente, en una dimensión diferente. Entonces, las personas que tienen estos procesos cercanos a la muerte están vivenciando y a lo mejor se están enfrentando a algo tan verdadero y que durante toda su trayectoria de vida lo negaron, lo juzgaron, lo señalaron, lo criticaron. Y en ese claro. momento lo están viviendo. Y entonces regresan y tienen hasta cambios de personalidad y algunos hasta cambian de idioma, y Ujú, les cambio de chip completo. ¿Por qué? Porque pasan por una etapa en la que se les activan cosas que no habían ellos dado la oportunidad por su negación, su negativa, su crítica y su juicio. ajá, Ajá. Ahora, por ejemplo, yo nací aquí en México, soy mexicana, tengo el chip de esta tierra, pero nunca logré aprender el náhuatl. Ajá. Por más que me acerqué a los hablantes, ni el maya tampoco. Algo entiendo de lo que dicen por a base de acercarme a ellos. claro. ¿Qué chips tengo yo en mi cerebro? Es mi ADN. Exacto. Entonces, a mí a lo mejor si de repente me empiezan a hablar en italiano, en alemán, en otra cosa, a lo mejor ese chip sí lo tengo. Ujú, Está dormido porque no lo necesito. Pero las experiencias cercanas a la muerte te encienden todo y te reconectan y te recablean todo tu cerebro. Y las partes que dicen que no utilizamos, que así ujú, utilizamos realmente más de lo que dicen, se reconectan y por eso hay personas que despiertan hablando otro idioma, ujú, despiertan recordando otras vidas, claro. no se reconocen en el espejo, o sea, son experiencias muy complejas en que el cerebro todavía no tiene el suficiente nivel de estudios para explicarnos qué es lo que pasa, pero al final de cuentas son detonantes para salvar la vida, para Ujú, preservar el organismo. eso es muy cierto. Ujú, solamente hasta que tienes un aspecto de experiencia ante estos sucesos, te vas dando cuenta de esa, precisamente, ¿no? De esa forma de entender. Vemos procesos, por ejemplo, en mi ocasión, sí, yo me estaba ahogando en una de experiencia, me ahogué, y pues fue todo ese carril de experiencias de vida que pasó ante mí. Como dicen, si ese es como un fotograma, desde cosas que yo no me acordaba, ahí hubo una experiencia muy profunda acerca de detalles muy pequeña que yo no había registrado y que de repente, ¡pum!, desde ahí lo recordé.
hasta la edad que yo tenía en ese hecho, claramente vi cómo la persona con la que yo estaba y que me estaba acompañando en ese momento les informaba que yo había ya fallecido. A mi mamá, a mi hermano, a mi papá, y luego me vi en un féretro. O sea, como anticipando ya al hecho, ¿no? Cuando de repente pude ser rescatada por esta persona que me acompañaba y pues me revivió, ¿no? Ay, entonces, bueno, desde ahí se abrieron como muchos canales y entendí muchas cosas, ¿no? Y no fue la única, he tenido dos procesos así muy especiales, pero eso precisamente te amplía el nivel de conciencia y de mirada hacia lo que es la vida y empiezas a percibir muchas otras cosas muy especiales, pero esto es que te destapa algo en la mente Es una y en la conciencia. recalibración. Ujú, ¿Por qué? Porque culturalmente o religiosamente o ujú, por educación o por formación casi militar te dicen no, 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 entonces tú ya exacto, estás en el no. claro. Pero viene un suceso y el cerebro te dice, ¿qué crees? Que sí. Entonces es una vuelta a empezar, es un reset de la computadora, en la que Ujú, te dicen, ¿sabes qué? Que lo que creías que era son puras enseñanzas, dogmatismos y miedos y todo lo que te fueron inculcando, pero ujú, no es la realidad, no eres tú y no es lo que es. ujú, Entonces viene como un choque eléctrico allá adentro, pero también es un choque mental claro. y hay personas que no lo toleran y hay personas que sí realmente se enloquecen, como dicen, se quedan en el viaje. ¿Por Ujú, qué? Porque no lo logran calibrar. exacto, Entonces, pero es parte de la experiencia, parte de la vivencia que les corresponde, para exacto, poder proseguir y poder evolucionar al ex- siguiente nivel. exacto, qué profundo. Para ir terminando, ¿cuál es la enseñanza más profunda que estas experiencias te han dado? La enseñanza más profunda es que, así como nos dijeron que todos somos hermanos, sí. Así como mis neuronas conectan y calibran hacia un punto, físicamente, energéticamente también lo hacen. Entonces, estamos prestados unos a otros y estamos en una experiencia de servir por amor a la humanidad. Exactamente. ¿Ese sería tu mensaje a las personas? Así es, Ujú, tenemos que amar. Estamos cada día, la frecuencia está en un término de violencia sí, de una manera increíble. Nada más basta ver cómo manejan las personas los accidentes carreteros que hay, cómo padres están matando hijos, hijos están matando padres y más las guerras y ay, sí, así. Entonces, están descalibrados los cerebros. claro. ¿Por qué? Porque los bloquearon tanto que llega un punto en que se detonan, pero no hacia lo positivo. Entonces, amar Ujú, a la criatura, así te haga shock de que no tiene conciencia y de cómo es posible que no lo entienda, entender con mucho amor que está en su proceso, respetarle su proceso y ayudarle en lo que más podamos. No queda más. así es, sobre todo, pues entender que tiene otro nivel de aprendizaje, está obviamente, y entonces tú vas a enseñarle, y es de acuerdo a tus creencias. ¿Quién sabe quién tenga más razón? Si este ser que viene más puro, o tú que ya has pasado por una serie de trabas, ¿no? Así Sí, es. especial. ¿Cómo esperas que la ciencia y la espiritualidad se encuentren en el futuro respecto a los misterios del universo? Yo pienso que la ciencia y la espiritualidad siempre han estado juntas, nosotros somos las que las dividimos. Así es. Pues yo quisiera hacer una pequeña reflexión acerca pues hay muchas personas, líderes espirituales, etcétera, que han mencionado cosas al respecto. Por ejemplo, encontré ahí una cita de Sri Aurobindo, que es un filósofo y místico indio en el siglo XX, dice, no estamos solos en el universo. Seres de otros planos, otras conciencias, incluso de otros mundos influyen en la Tierra. Algunos ayudan, otros confunden.
La clave está en elevar nuestra conciencia para distinguir lo verdadero de lo ilusorio. ¿Qué tal? ¿Verdad? Y fíjate que ahí, curiosamente, está la manzana del Edén, Ajá, porque se come del fruto del árbol, de la ciencia, del exacto, bien y del mal. así es. Entonces alguien nos dijo que no debíamos de saber eso, que no debíamos de comer eso y que estaba prohibido y pecado y bu, 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 bu. Y Ujú. el caso es que desde allí empieza esa división que nos inculcan de que la ciencia y el bien y el mal no pueden estar juntos. Es Entonces, cierto, la conciencia, todos la tenemos en un principio. O sea, sabemos que si esto te quema, pues es malo, ¿para qué lo haces? Y sabemos que si esto lo comes y es nutritivo, es bueno. Tenemos ahí una ciencia que a lo mejor es de una manera muy instintiva, claro. pero la tenemos. Ujú. Y si nos vamos hacia un camino científico y del bien, pues vamos a crecer en conciencia. Exactamente, exacto. Y esto que estás diciendo, fíjate que también encontré otra cita literaria de Annie Dillard y dice, estamos aquí para ablandarnos, para hacernos transparentes y receptivos a lo que nos llama más allá de las estrellas. El universo no es un lugar muerto, es un llamado al despertar. ¿De dónde viene la palabra Cristo? Cristalino, Cristalino, que exactamente. a través de su esencia puede ser traslúcida la luz divina del Padre sin distorsionarse. Así es. Pues sí. Pues les vamos a dejar mucha tarea y mucho que pensar, amigos. Sí, por favor, pongan en los comentarios, hablen, digan sus experiencias. A nosotros nos va a nutrir mucho y si tienen alguna pregunta para Gaby, pues ya lo veré en el programa, ya se los haremos llegar, estas respuestas. Y pues bueno, Gaby, yo te quiero dar enormemente las gracias porque te aseguro que va a ser muy interesante todo lo expuesto aquí y nos va a poner a reflexionar. Y aquellos que todavía lo dudan, pues pónganse a investigar a ver qué tanto hay al respecto para que vean que ya hay pruebas, que ya hay una conciencia más abierta hasta en gente de la ciencia para hablar de estos temas. ¿Verdad, Gaby? Así es, simplemente observar la iconografía religiosa antigua, ahí están las naves. ¿Y Exacto, por qué a ciertas personas les dibujaban aritos luminosos? Y es cuestión de observar. claro. Pues más adelante estarás con nosotros, vas a ver que sí. Yo encantada de la vida. Y amigos, pues estas ligas de las que les acabo de hablar de estos documentos van a estar aquí en la caja de descripción, en la parte de descripción del programa para que ustedes puedan abrirlas y si les interesa, pues investigar más al respecto. Claro que mucho está en inglés, pero pues ahí ya la labor de traducción, ¿no? Y pues darles las gracias infinitas si quieren más sobre de estos temas que pues son todos de tema espiritual, pues aquí estamos y acepto sus sugerencias. Les recuerdo que estoy en la obra Santas y Perversas entre Monjas Anda el Diablo, que es una obra comiquísima, muy divertida para toda la familia. Y si los dicen que lo vieron conmigo, con Jacqueline Briviesca en Espiritualidad Científica, pueden acceder a un 50% de descuento. Véanla, de veras, está muy buena. Pues muchas gracias, Gaby. Bendiciones Gracias por la a invitación. toda tu familia en tu casa y ya nos estarás explicando en otro momento más cosas. Luego estaré hablando contigo porque sí, me vas a sacar de muchas dudas. Con todo gusto en lo que se pueda servir. Gracias. Gracias, Gaby. Amigos, nos vemos para el siguiente programa. Esto fue Espiritualidad Científica con Jacqueline Briviesca.